Entonces, so, Entonces, book of Nehemiah. Nehemías, I lost my Bible. I need it. Chapter 1 Nehemías capítulo 1 is the Nehemiah lives with this group of people. Nehemías vive con este grupo de gente. He is not in Jerusalem. Él no está en Jerusalén, He is here. And he Él is está a aquí. very important person y es una persona muy importante because he is the cupbearer of the emperor. porque él es el copero del rey. His name is Artaxerxes. Y el rey aquí es Artajerjes. And he's the one probably that tastes the whatever the emperor has to drink. He has to taste it too. Entonces Nehemías es el que prueba las bebidas antes de que el rey las tome. In Hungary, the Secret Service agents have to test the food before the governor officials, when they have like a public event. The Secret Service agents have to test the food. En Hungría, un agente del servicio secreto tiene que probar la comida antes de que los del gobierno se alimenten, ¿no? Yeah. con esto. When they have like a public function. Cuando ellos tienen un banquete público, They have to check, the Secret almuerzo. Service, they check the food. el servicio secreto revisa la comida. It's a good job. I applied, but Es they un- didn't accept me. Es un buen trabajo. Yo presenté mi solicitud, pero no me aceptaron. I put on my CV interest food. Puse en mi currículum vitae, puse intereses, comida. I don't know what the problem was. No sé cuál era el problema, But he is an important guy, pero él es un hombre importante and he receives news from this group of Jews. y él recibe noticias de este grupo de judíos. A group comes to Nehemiah and tell him news. Un grupo se le acerca a Nehemías y le cuenta las noticias. And these are bad news Y esas noticias son malas, because this group isn't doing so well. porque este grupo no está haciendo las cosas tan bien. They have the temple, Tienen el templo, but the wall around Jerusalem is still not built. pero el muro que rodea a Jerusalén no había sido edificado. And Nehemiah is he's sensitive to the Spirit of God. Y Nehemías es una persona muy sensible al Espíritu de Dios. He wasn't an emotional guy, he was sensitive to the Holy Spirit. Él no era un hombre emocional, él era sensible al Espíritu Santo. He didn't go like, the wall is just the wall, who cares? Él no dijo, el muro es el muro nada más, ¿a quién le interesa? They don't care, why should I care? A ellos no les interesa, ¿por qué me debería interesar a mí? These Jews don't care about it, why should I care? Who cares? Si a estos judíos no les importa, ¿por qué me debería importar a mí? ¿A quién le importa? It's like winning souls, no? Es como ganar almas, ¿no? Nobody cares, so why should I? Entonces, a nadie le importa, entonces ¿por qué me debería importar a mí? God does. Bueno, a Dios sí le importa. And he sat down and wept. Y él se sentó y lloró. And he prayed in verse 4. Y también oró en el verso 4. And he confessed sins. Y confesó pecados. And he is asking God for opportunity. Y le estaba pidiendo a Dios oportunidades. In verse 11, En el verso 11, "O Lord, I pray, please let your servant be attentive to the prayer of your servant
to the prayer of your servants who desire to fear your name. Let your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Have you ever had a boss? ¿Alguna vez has tenido un jefe? I have. Yo tengo. And you kind of depend on the boss. Y es como que dependes de este jefe. No, they can raise your salary. Ellos pueden incrementar tu salario, They can give you your days off te pueden dar tus días libres. when the conferences come in. Cuando la conferencia, You know, please, can I have that week off? That one? por favor, ¿me puede dar esa semana libre? That one? Esa, por favor, por favor. And it's like you kind of depend on these people sometimes. Y es a little como, bit. como que dependes de estas personas un poquito, But actually you pray to God pero en realidad tú oras a because Dios they depend on God. porque ellos dependen de Dios. And we pray Y nosotros oramos that God would give us opportunities, para que Dios nos dé oportunidades you know, in our Oportunidades. practical lives. en nuestras vidas prácticas. But Nehemiah is carrying this burden in his heart. Pero Nehemías está llevando esta carga en su corazón. And this burden is the wall around Jerusalem. Y esta carga es el muro alrededor de Jerusalén. And he is serving the cup of the king. Y él está sirviendo la copa al rey. And the king goes, "Oh, you look sad." Y el rey le dice, te ves triste. Now, you should not be sad in front of the emperor because he was like God. Y tú no podías estar triste delante del emperador porque él era como Dios. Aren't you happy to be in my presence? ¿No estás feliz de estar en mi presencia? You're giving me an attitude here? ¿Me estás que I'm te gonna cut your head adoptas actitudes acá? Te voy a decapitar. That was the greatest honor to be in the presence of the emperor. Era el honor más grande estar en la presencia del emperador. The emperor is like, "How come your face is sad when you aren't sick? What's going on?" Y el emperador le dice, ¿por qué estás con el semblante triste si no estás enfermo? In chapter 2, verse 2. En el capítulo 2, verso 2. Nehemiah goes, "Oh!" En Nehemías He became dreadful. He was afraid. estaba temeroso. And he told the king everything that's on his heart. Y le dijo al rey todo lo que sentía en su corazón. But while he was talking with the king, he was praying to God. Pero mientras hablaba con el rey, él estaba orando a Dios. And the king granted his request. Y el rey atendió a su pedido. And he said, "I'm going to send you to your land. Y le dijo, voy a enviarte a tu tierra. I'm going to send soldiers with you to protect you on the way. Voy a enviar soldados para que te protejan en tu camino. I'm going to write letters that say you give these governors on this territory, which is the Medo-Persian Empire, the local governors should give you the material for the wall." Voy a escribir cartas para que se las des a los gobernadores de las provincias para que ellos te provean de material para edificar el muro. You can read that in chapter 2, verse 7. Eso está en 2:7. He has the letter from the emperor, and he goes and he gets ready for the journey. Entonces él tiene las cartas del emperador y se alista para su viaje. In verse 9, the king gave him an army to escort him. En el verso 9, él les dio un ejército para que los escolten. But look, there is an enemy. Pero miren, hay un enemigo. Verse 10, Sanballat and Tobiah, they heard of the news that Nehemiah is coming. En el verso 10, Sanballat y Tobías, ellos oyeron que Nehemías estaba viniendo.
And we can also see anti-Semitism here, opposition against the Jews. Y aquí también podemos ver antisemitismo, oposición a los judíos. Okay, here they said, it says, they were deeply disturbed Y dice que ellos estaban muy disgustados en extremo, that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ah, there is always enemy. This side, with this group, or with this group, there is always enemy. Siempre hubo enemigos, sea en Susa, en Persia o en Jerusalén. You know, there is an enemy. Siempre había enemigos. And Nehemiah arrives, Y Nehemías llegó, and this is the third return. y este sería el tercer retorno. And who is the leader ¿Quién es el líder in the book of Nehemiah? en el libro de Nehemías? Yeah, we good tonight. Yeah. And the year would be 445. El año es el 445 antes de Cristo. And this is the third return of the Jews. Este es el tercer retorno de los judíos. And in verse 11, so I came to Jerusalem and I was there 3 days. En el verso 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, Now Nehemiah was the man of prayer Nehemías era un hombre de oración and the word. y de la palabra. But here you can see how he doesn't talk much. Pero aquí tú puedes ver que él no habla mucho. Hey guys, check out Eh, what's ooh, Miren, whoa, I got that. Oh, tenemos la we're carta. gonna do this and Vamos a that. hacer This esto is y lo what I said to otro. the king. Y yo le dije al rey esta cosa. And he is sure Y él me dijo que sí. Oh, ah. and then we came with all these Y luego, army and todo este ejército. Y material tenemos el material for the construction, para la we got the construcción y los soldiers, soldados. you know. Sí. He wasn't like that. Él no era así. So he was in Jerusalem for 3 days and he wasn't talking much. Él estuvo en Jerusalén 3 días y no hablaba mucho. It says in verse 12, I arose in the night, I and a few men with me, and I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem. En el verso 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. I didn't tell, No le dije I wasn't talking. a nadie, no estaba contando esto, We're waking up in the morning. sino que me levanté en la, I'm sorry, en la at night. noche. And we weren't talking, but we were going, in the city. We were just going through the city. No hablamos, simplemente recorrimos la ciudad. And I would imagine they were also praying. Y yo imagino que también estaban orando. It says, nor was there any animal with me except the one on which I rode. Y dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. It's just like there is not much stuff to deal with. Stuff. No habían muchas cosas, con qué Details. detalles. We gotta have Oh, the horses. tenemos los caballos y la comida. And before we could even have a little prayer, we had to organize for 2 hours. Y en lugar de tener un tiempo de oración, tenemos un tiempo de organización de 2 horas. It's like the stuff. And Como Nehemiah was las like, I cosas. didn't have the stuff with me. I had a few men. Y Nehemías dice, yo no tenía las cosas conmigo, sino unos cuantos hombres nada más. So they go through Jerusalem and they view the city and they are probably praying. Entonces recorrieron Jerusalén y probablemente estaban orando mientras lo hacían. And he shares his vision that God gave him. Y ahí él comparte la visión que Dios le dio. Verse 19, the enemy. En el verso 19, el enemigo, And Sanballat the Horonite, Tobias the Ammonite, and Geshem the Arab heard of it. They laughed at us and despised us. Sanballat, Horonita, Tobías, Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. They are the enemy. They are despising.
ellos eran el enemigo, estaban menospreciándolos. But there is a man of God who listens, Pero había un hombre de Dios que oía, and there is a plan of God. y ese es el plan de Dios. And I don't know how much Nehemiah is aware of this. Y yo no sé cuán al tanto está Nehemías de esto, But what he and his few men are doing pero lo que él y los pocos hombres que lo acompañaban estaban haciendo this is the triggering event, es el evento que inicia the prophecy in Daniel chapter 9. la profecía de Daniel 9. We can turn there to Daniel chapter 9, Si vamos a Daniel 9, because this is an amazing teaching. porque esta es una maravillosa enseñanza. In Daniel chapter 9, En Daniel 9, Daniel receives a vision, Daniel recibe una visión. and you remember the 70 weeks of Daniel ¿Se acuerdan de las 70 semanas de Daniel? in Daniel 9:24 En Daniel 9, 24 and 25. y 25. 70 weeks are determined for your people and for your holy city. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. So 70 weeks. 70 semanas. 70 times 7 years. 70 veces 7 años. 490 years. 490 años. And in verse 25, Y en el verso 25, know therefore that and understand that from the going forth of the commandment sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, now to restore until the Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. In other words, 79 times 7 years. En otras palabras, 70 veces 7 años. 79 times. 69, 69 veces 7 7. years. 69. And the Por siete. streets shall be built again. Y después, what verse? 25. Ya. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Yeah, in troublesome times. So he says that the proclamation Entonces dice que desde la proclamación of this command de este mandato, at this time, en este tiempo, there will be habrá this many years. esta cantidad de años. Years. Primero, años. Until the cross of Jesus. Hasta la cruz de Jesús. And if you do the math, Si tú haces la matemática, this will be, we know that this happened in 445 before Jesus. sabemos que esto ocurrió en el 445 antes de Cristo, Because Artaxerxes, porque Artajerjes, we have when he reigned. aquí tenemos cuando él reinó. He reigned from 465. Él reinó desde el 465 And this was in the 20th year of his reign. y esto fue en el año 20º de su reinado, According to Nehemiah 1. and conforme a lo que dice en Nehemías 1:1. 1:1. So if you do all these years, if you do the
the multiplication, Entonces, si tú haces la suma y la multiplicación, and you multiply this with the 360 days that are in the Jewish calendar in a year, multiplicas todo esto de aquí por 360 días, que es la cantidad de años, la cantidad de días en un año en el calendario judío. it will give us 32 AD when Jesus comes. Esto resulta en el año 32 después de Cristo, la fecha en que Jesús vino. This is the prophecy in the book of Daniel Esta es la profecía en el libro de Daniel, that was given before que se había dado antes, before the Jews came back to their land. es decir, antes de que los judíos regresen a su tierra. Daniel received this vision, Daniel recibió esta visión. and Nehemiah, he just receives a piece of news. Nehemías recibió unas cuantas noticias. He says, "Wow, the wall is broken down in Jerusalem." Y él dice, el muro está destruido en Jerusalén. He has a burden on his heart. Y él tiene una carga en su He corazón. prays. Y él ora He asks the king, y le pide al rey. and the king give him the permit. Y el rey le dio el permiso. He gives the command to rebuild the wall around Jerusalem. Incluso dio el mandato de que se reedificara el muro de Jerusalén. And Nehemiah is part of this amazing prophecy, Y Nehemías es parte de esta maravillosa profecía, where there are many events and many hundred years donde hay muchos eventos después de cientos de años, that would connect us in this sense with the New Testament, que nos conectarían en este sentido con el Nuevo Testamento. with the New Testament. Con el Nuevo The Testamento. book of Daniel, the book of Nehemiah is connected to the New Testament, to the cross. El libro de Daniel y el libro de Nehemías están conectados con el Nuevo Testamento, es decir, hasta la cruz. And here's one man of God, and he is praying, Y hay un hombre de Dios que está orando and he has a group of men with him. y tiene un grupo de hombres con él. And they start building in chapter 3. Y empiezan a edificar en el capítulo 3. And there is one term that comes back always, Y ya hubo phrase. una frase que It siempre says somebody is working, se repite. Alguien está trabajando and next to him works so and so. y a su, Next to him, y a su costado somebody else is working. alguien también está trabajando. And then next to him, Y a su otro there is costado another guy who works. hay otro que trabaja. And then next to him, there is another Y one más allá otro que trabaja. working. El trabajo. Everybody is working on the wall. Todos estaban trabajando en el muro. It's incredible. Es increíble. It's chapter 3. They are building the wall. En el capítulo 3 ellos están edificando el muro. Now, chapter 4, En el capítulo 4 the enemy el enemigo no longer, not only mocks, they attack. ya no se burla Not only mock, no solo se burla, they are attacking now. sino que ahora atacan. Verse 1, Sanballat heard that they were building the wall, and he was furious and indignant. En el verso 1, Sanballat se enojó y se enfureció en gran manera. Look. They are very angry. Mira, están muy enojados. The enemy is frustrated. El enemigo está frustrado. You know what does a loser do? ¿Tú sabes lo que un perdedor hace? What does a loser do? ¿Qué hace un perdedor? Loses, yeah. Pierde. If somebody is fighting against the people of God, Si alguien lucha contra la gente de Dios, guess what he's gonna do? What is he gonna do? adivina qué va a pasar. Lose. Pierde. That's what makes a loser. Eso lo convierte en So perdedor. we have 3 losers there.
Y aquí hay tres perdedores. And they are collecting an army, a Samaritan army against the Jews. Y están reuniendo un ejército samaritano contra los judíos. But so they are mocking, but they are getting the army ready. Entonces se están burlando y también, pero a la vez están juntando el ejército. Okay, and Nehemiah positions his men on the wall. Entonces Nehemías ubica a sus hombres en el muro 4:17. en And 4:17. those who build the one wall and those who carried burdens loaded themselves so that with one hand they worked at the construction and with the other they held a weapon. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Building. Edificaban. Hey, you need to just mix that mortar. It's getting, you Pero gotta, tienes que bring hacer- some more cement. Hacer la mezcla, poner ahí el And cemento. there is an Ammonite. ¡Ay, hay una monita! Ya, Going back to the otra vez a trabajar. guys, Lo siento, chicos. ¡Oh, una monita! Ya, ahora sí. Seguir trabajando otra vez. Por favor, déjame construir, pues, por favor. No. No. And it's like, it's like church Es como la iglesia. that we build, Nosotros edificamos, but we have the enemy. pero también está el enemigo. Paul said Pablo dijo that we need to contend for the faith, que necesitamos contender por la fe, for the doctrine that Por- was delivered to us. por la doctrina que se nos encargó. In the book of Jude, En el libro de Judas, verse 3 is when it says that you have to contend for the doctrine. en Judas, verso 3, es donde dice que tenemos que contender por la doctrina. And there is a building, but then there is also a defending. Y había unos, estamos edificando, pero a la vez defendiendo. And also Paul said to the church leaders that you are overseers to protect the flock. Y Pablo también le dice a los líderes que ellos son vigilantes que cuidan el rebaño. In Acts 20, verse 29. En Hechos 20, 29. So somebody tries to teach something funny. Entonces alguien trata de enseñarte algo raro, Somebody tries to do, some strange doctrine. alguien trata de enseñarte una doctrina rara. Probably not gonna have like an open discussion about it. Yeah, what do you think? Probablemente no voy a tener una discusión abierta. ¿Qué piensas? Excuse me, please don't teach. Disculpa, por favor no enseñes. Yeah, but, Pero, please, por you're favor, welcome to listen, eres bienvenido a escuchar, and don't teach this doctrine because we don't agree with that. pero no enseñes esta doctrina porque no estamos de acuerdo con ella. You can plant your own church and then you can teach whatever you want there. Si quieres puedes plantar tu propia iglesia y enseñar lo que se te dé la gana ahí. Crazy, huh? Like people think that they come in here and they teach whatever they want. La gente que viene y quiere enseñar lo que quiere. I mean, it didn't happen that many times, No ha sucedido tantas veces, ¿no? Pero but in Europe it's big. en Europa esto a cada rato. Churches and they just like start like, Van a las iglesias y empiezan con este plan. guys, did you see me coming to your church and teach like my things there? Disculpa, ¿tú me has visto a mí ir a tu iglesia y ponerme a enseñar lo que yo pienso ahí? Por favor. And so and in my natural I would be just like, why do I need that confrontation? Y en lo natural, yo podría I don't pensar, want the confrontation. I don't need that. yo no necesito esta confrontación natural. We could be just friends, no peace. Podemos ser amigos, But paz y amor. God made us overseers. Dios nos ha hecho And vigilantes. there is sometimes that kind of protection of the flock. Y eso es un tipo de protección para el rebaño. So Nehemiah is building the wall and also protecting.
Entonces Nehemías estaba edificando el muro y a la vez protegiéndolo. But in chapter 5, there was an internal carnality. Pero en el capítulo 5 vemos una carnalidad interna, Among the people, es decir, entre la gente who had money, adinerada, they gave loans to the poorer ones le estaba for great interest. haciendo préstamos a los pobres And they were getting into slavery. y a cambio los hacían pagar con esclavitud. So Nehemiah had to deal with internal disagreements. Entonces Nehemías tuvo que tratar con estos desacuerdos internos. You know, and so he takes care of that in chapter 5. Entonces en el capítulo 5 él se encarga de esta usura. Chapter 6, there is a conspiracy against Nehemiah. En el capítulo 6 hay una conspiración contra Nehemías. These three guys, Estos tres hombres, the enemies, los enemigos, they come to Nehemiah. se acercan a Nehemías Please come off the wall. We want to talk to you. y le dicen, por favor, desciende del muro porque queremos hablar contigo. We want to talk to you. Come away. Salte de ahí, queremos hablar contigo. In this place called Oh No. En este lugar que se llama Ono. That's that's funny because you just need to say Oh No. Es divertido porque puedes decir, oh no. Okay, so it says in verse 2, like, come, let us meet together among the villages in the plain of Ono. Entonces le dijeron, ven y reunámonos en el verso 2 en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Oh yeah, come, we will have a talk. Ven, vamos a conversar. But Nehemiah discerned it that they meant harm for him. Pero Nehemías pudo discernir que ellos querían lastimarlo. They were already texting the taxi driver. Ya le estaban mandando un mensaje de texto al taxista. You know, when you get to Cuando llega Caqueta, cuando llega don't go Miguel Grau. Is it Miguel Grau? cuando llegues a Caquetá no te vayas por Grau. Don't go there. Just go in one of those No shady, vayas. and we're gonna wait there. Tras por ahí un callejoncito y ahí lo esperamos Cartuchas loaded. con You sus know? And so Nehemiah says, "No, I'm not coming down from the wall." Entonces Nehemías dice, no voy a bajar del muro. Muro. Oh, is it funny? And Yeah. and so they wanted to intimidate him, Entonces querían intimidarlo and they told him 4 times. y le dijeron esto 4 veces. And also they wrote a letter of accusation against the Jews. Y encima escribieron una carta de acusación contra los judíos. Hey, wait a minute. Espera, Do you remember when they were building the temple? ¿te acuerdas cuando ellos estaban reedificando el templo? It's the same story, yes. Sí, It's la the misma same historia, story. la misma historia, sí. They write something for the emperor Es- of the Persian Empire. Escribieron algo para el emperador persa. These Jews are rebelling against you. Estos judíos se están rebelando contra ti. Now you're in trouble. Ahora tú estás en problemas. Well, it didn't work. Bueno, no funcionó. Why? Because they're losers. ¿Por That's qué? why. Porque son perdedores, por eso. That's why. They lose. That's what they do. Esa es la razón, son perdedores, eso es lo que hacen, perder. But Nehemiah, he is praying Y Nehemías estaba in orando verse 9. en el verso 9. And he is praying and God is strengthening his hands. Él estaba orando y Dios fortaleció sus manos. And there is this is like so bad. In verse 10, there is a secret informer. Y esto es una mala situación. En el verso 10 vemos que hay un informante secreto. Shemaiah. Se llama Semaías. Shemaiah is it seems like he is in Nehemiah's team.
Parece que este tipo está en el bando, en el equipo del lado de Nehemías. He seems like he is. Parece que está del lado de Nehemías, But he goes to the enemy pero se va tras el enemigo and he gives them information. y les da toda la información. Yeah, Nehemiah is actually coming down in a Panamericana. Nehemías va a bajar en Panamericana con... Get ready. You know, he is a secret he's a betrayer. Entonces él era un traidor. He's like Judas, Era como un Judas seeking to betray Jesus. que quería traicionar a Jesús. And this guy, I mean, he looks. But Paul also says in 2 Corinthians 12, Y Pablo también dice en 2 Corintios 12, I have the dangers on the sea, yo tuve peligros de mares, dangers because of the robbers, peligros de ladrones and also false brethren y también hermanos falsos that come in the church, que se meten en la iglesia, sit there. que se sientan. Sí, sí, hermano, sí, Dios te bendiga. Yeah. Oh, yeah. And they are here Y están aquí, and because they are actually with the enemy. pero en realidad son del otro bando. They are maybe here to steal something Tal vez están aquí para robarse algo or teach something o enseñar algo or take advantage. o aprovecharse. It happened Eso sucede. in Hungary. En Hungría Somebody didn't like me in the church. hubo alguien a quien yo no le caía bien Went outside, y salió, found my car, encontró mi carro, took a screwdriver, sacó un desarmador I hate Pili. Odio a And Pilay. I hate his car too. Yo odio su carro. I hate his car. Odio su Sorry. carro. I didn't mean to kick it. I hate his car, so I'm gonna scratch his car. Odio su carro. Entonces voy a rayarle la pintura al carro. Coming out of church, oh, somebody scratched my car. Too Ah, bad. alguien me rayó el carro. Ah, qué pena. 30-year-old vehicle. Un carro de 30 años. Yeah, 13. No, de 13 años. And so whatever. Ah, ¿qué Couple importa? nights later, Y un par de noches después there is another one. había otra raya. He did it 3 times Y me lo hizo 3 veces. on one side. En un lado. Duh. It's the same size, right? En el Same mismo size, lado. right. 3 times. 3 veces. Smart. Anyways. Qué inteligente, pero he bueno. really hated me. Me odiaba esta persona. But it's like, he's like, yeah, sí, amigo, yeah. Sí, hermano, hermanito, sí. Yeah. During the service, probably En el slipped culto. out. False brethren. Hermanos falsos. You know, Nehemiah had them, Paul had them, we have them. Nehemías los tuvo, Pablo también y nosotros también. And that's how, the tear grows with the wheat. Así es como el trigo crece con la cizaña. But there is this guy who really looks like a close friend to Nehemiah. Pero este hombre se veía como una persona muy cercana a Nehemías. And he says in verse 10, let us meet together in the house of God within the temple. Let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you. Entonces en el verso 10, Semaías le dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. I am worried about your safety. Estoy preocupado por tu seguridad. Let's hide. Vamos a I know ocultarnos. a good place. Yo conozco un buen lugar. Thank you very much Muchas gracias. that you are worried about my Gracias safety. por preocuparte por mi seguridad. But no, thanks. Pero no In gracias. verse 11, Nehemiah says, should such a man as I flee? En el verso 11 dice, Nehemías dijo, ¿un hombre como yo ha de huir?
It's not like he was strong, No es que él era fuerte, but he discerned that God was on his side, pero él discernió que Dios estaba de su lado and he wasn't intimidated. y no estuvo intimidado. And there were other leaders in Israel that were making covenants with the enemy. Y hubo otros líderes que hicieron pactos con el enemigo. You can read it in chapter 6, verses 17 and 18. En el capítulo 6, en versos 17 y 18. Yeah. They wrote letters and they maintained contact. Se escribían cartas para estar en contacto, But the wall was built. pero el muro fue edificado. The wall was built because that was the work of God. El muro fue edificado porque esa fue la obra de And Dios. in chapter 8, Y en el capítulo 8 they have a celebration day, tuvieron un día de celebración which was about the word of God. que se trató de la palabra de They Dios. started at 6 o'clock in the morning. Y empezó a las 6 en punto de la mañana, Chapter 8, verse 3. en capítulo 8, verso 3. From the morning until midday, Des- they read the book. desde la mañana hasta el mediodía, ellos leyeron el libro. Woo, that's a lot of hours. Esas son bastantes horas, ¿no? You know, 6 horas. 6 hours. And they were studying the Bible. Y estaban estudiando la Biblia. They read from the Word. Y leyeron en el verso 3, They read from the Word. leyeron en el libro. And the people were standing up in verse 5. They stood up. Y en el verso 5 la gente se puso de pie. In verse 6, the people said, Amen, Amen, lifting up their hands and bowed their heads, and they worshiped the Lord. En el verso 6 todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Studying the Word of God is the highest form of worship. Estudiar la palabra de Dios es la forma más alta de adoración. We sing, Nosotros we cantamos pray, y oramos we minister, y ministramos, but the study of the Word of God is the highest form of worship. pero el estudio de la palabra de Dios es la forma más alta de adoración. In verse 7, they explained the meaning. En el verso 7 ellos explicaron el significado. Verse 8, they helped them understand what they were read, what was read. Entonces en el verso 8 claramente hacían que se entienda la lectura de la palabra. And isn't it so today that people have the word, Y no sucede hoy en día que la gente tiene la palabra, but the message that's being preached from the word isn't finished work. pero el mensaje que se predica de la palabra no es la obra consumada. People don't understand doctrine. La gente no entiende doctrina. They don't understand how God thinks. La gente no entiende cómo piensa Dios. People don't understand what God is like. La gente no entiende cómo es Dios. They don't understand the finished work. No entienden la obra They consumada. don't know who they are in Jesus. Y no saben quiénes son en Jesús. So they hear something from the Bible, but they are sad Entonces oyen algo de la Biblia, pero están tristes. because it's legalism. Porque es legalismo. Because it's earn your salvation or maintain your salvation. Porque es ganarte la salvación o mantener la salvación. Superficial. And Superficial. it causes grief to the people. Y esto causa pesadumbre a la gente. But here we have godly teachers in this chapter Pero en este capítulo tenemos maestros piadosos who explain to the people what things were read. quienes explican a la gente las cosas que leyeron. And in verse 12, the people rejoiced greatly because they understood
the things that were read. Entonces, en el verso 12, la gente se regocijó porque entendieron las cosas que se habían leído. They understood Scripture. Entendieron las escrituras. They understood the Scripture and they said, "Yes, we rejoice." Entendieron las escrituras y dijeron, sí, nos regocijamos. I don't know, but Christians sometimes they carry the big black book and they are like, "Oh, I'm a Christian." No sé, pero a veces los cristianos están cargando su gran libro negro diciendo, I didn't know. Are we reading the sí. same book? ¿Estamos leyendo el mismo libro o no? Now, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Doctrine, Doctrina, teaching. enseñanza. And this is going to be an amazing revival that we will study next week. Y este sería un gran avivamiento que vamos a estudiar la próxima semana. But it's the Word of God revival. Es un avivamiento de la palabra de This Dios. is not emotions. No es emociones, This is not like superficial or shallow. no es algo superficial, This is not the show and volume and no es show. tan volumen alto y todo un show You know, when the volume and the lights. y las luces And then the y star comes viene la estrella and it's just pure emotions. y pura emoción nada This was más. different. This is based on the doctrine. Esto es diferente, esto estaba basado en doctrina. And in verse 14, Y en el verso 14 they celebrated the Feast of Tabernacles. celebraron la fiesta de los tabernáculos. Do you remember Haggai 2? They celebrated this joyful feast. Y se acuerdan que leímos que esta fiesta era una fiesta de alegría. In Zechariah, this is the feast that we are going to celebrate during the millennial kingdom. En Zacarías, esta es la fiesta que vamos a celebrar durante el reino milenario. Joy is a central subject in these minor prophetic books. El gozo es un tema principal dentro de los libros de los profetas menores. Joy doesn't come from emotions. El gozo no proviene de las emociones. Joy doesn't come from the absence of the enemy. El gozo no proviene de la ausencia de un enemigo. Joy comes from the scriptures, El gozo proviene de las escrituras, understanding doctrine. del entendimiento de la doctrina. And the revival is happening Y hay un avivamiento sucediendo in Nehemiah 8. en Nehemías 8. And a revival is happening in our hearts Además, un avivamiento que ocurre en nuestros because of the corazones word of God. por la palabra de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. So thank you, Jesus. Entonces, gracias Jesús. And we pray that you would hide these words in our hearts. Oramos para que guardes estas palabras en nuestros corazones And please help us understand everything that you would have for us to communicate. Por favor, ayúdanos a entender todo lo que nos comunicas And bless every student here. y bendice a cada estudiante Bless aquí. this week in the Bible College, Lord. Bendice esta semana en el Instituto Bless Bíblico. Pastor Stan and the group in Mazamari. Bendice al pastor Stan y al grupo en Mazamari. Thank you for their lives. Gracias por sus Protect vidas. them, Lord, and bless them with the abundance of the Word of God. Señor, protégelos y bendícelos con la abundancia de la palabra de Dios. Pastor Jorge, Al pastor Jorge, Pastor Sukar, al Pastor pastor César Zúcar. Lord, bless everybody there. Give them an awesome time, Lord. Bendícelos, dales un tiempo maravilloso, Señor. In Jesus' name we prayed. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Okay. Amén. Next class, please read the book of Malachi. Para la próxima clase, por favor, lean el libro de Malaquías. Amen. Amén.